Por territorios, el número de contagios ha sido de 334 en Álava, 1.432 en Vizcaya y 1.280 en Guipúzcoa. Además, se han detectado 41 casos de personas con residencia fuera de Euskadi o desconocida. Si nos fijamos en los principales indicadores con los que se mide la evolución de la pandemia, la situación es la siguiente. En Euskadi, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se encuentra en 824,81. La RT es 0,92 y se sitúa por debajo de 1 en los 3 territorios. En cuanto al porcentaje de positivos, por cada 100 pruebas diagnósticas que se realizan, a día de hoy se sitúa en 7,8%. Son cifras todavía preocupantes y que están muy por encima de cualquier objetivo establecido en Europa. Y la realidad es esa, y no debemos caer en ninguna autocomplacencia, pero también es cierto que las cifras indican una tendencia favorable. Si analizamos la evolución de los datos, vemos que Euskadi se encuentra en una fase de estabilización, como se señaló la semana pasada. El número de contagios ha disminuido en los 3 territorios y si observamos la curva de incidencia acumulada, vemos que está empezando a decrecer. Les quería poner una diapositiva, pero a ver, un segundito. No sé por qué se me ha quedado más pequeñita. Bueno, luego la enseño más despacio. Datuak oraindik kezkagarriak dira, baina egia da tendentzia hobera egin duela. Hori da, gutxienez azken asteko bilakaera aztertu eta gero, atera dezakegun ondorioa. Euskadi egonkortze fasean dagoela eta kutsatze kopurua moteldu egin dela 3 lurraldeetan. Sin embargo, las cifras de contagios todavía siguen siendo muy altas y van a seguir repercutiendo en el sistema sanitario, tanto en camas convencionales como en las de UCI. A día de hoy hay 145 personas ingresadas en cuidados intensivos por complicaciones causadas por COVID. Seguimos en el tercer escenario del plan de contingencia de Osakidetza. En este momento, el 58% de las personas ingresadas en las UCIs son pacientes COVID. Ospitaleetan egoera beraz larria izaten jarraitzen du. Une honetan, ziuetan ospitaleratutako pertsonen 58% COVID pazienteak dira, hau da, erdia baino gehiago. Por lo tanto, y a pesar de una tendencia epidemiológica favorable, debemos seguir manteniendo la tensión, es decir, actuando con rigor, cumpliendo las medidas y haciendo cada uno lo que esté en su mano para evitar situaciones de riesgo de contagio. Vamos a cumplir 9 meses conviviendo con el COVID. Creo que en este tiempo todos y todas hemos aprendido qué comportamientos hacen posible frenar la transmisión y cuáles no. Conocemos mejor este virus y su gran capacidad de contagio, por lo tanto actuemos con responsabilidad. 9 hilabete beteko dira COVID-arekin bizitzen hasi ginenetik. Uste dut denbora honetan denok ikasi dugula zer portaerek ahalbidetzen dute transmisioa geldiaraztea eta zeintzuk ez. Hobeto ezagutzen dugu birusa eta kutsatzeko duen gaitasun handia. Beraz, arduraz joka dezagun. Por otra parte, la capacidad diagnóstica en Euskadi sigue siendo muy alta. Nos mantenemos en una de las tasas de pruebas diagnósticas por habitantes mayores de todo el Estado. Además, esta última semana hemos seguido realizando cribados selectivos a la población. Ya hemos realizado un total de 15. Los más recientes han sido a las poblaciones de Eibar, Basauri, Villabona y Zizurkil. Paso a detallarle los resultados obtenidos. En Eibar, de 3.164 resultados procesados por el laboratorio, 38 han dado positivo, lo que supone el 1,20% del total. En Basauri, de 5.207 pruebas, 70 han tenido un resultado positivo, un 1,34%.
Y en cuanto al cribado de las poblaciones conjuntas de Villabona y Cizurkil, los resultados son todavía provisionales, ya que el rastreo concluyó el sábado. De momento, se disponen de 1.127 resultados, de los cuales 8 han sido positivos, un 0,71%. Nada más por mi parte y quedo a su disposición para preguntas que puedan tener. Un poquito en cuanto a la curva, ¿no?, que comentaba que me parece que está estabilizándose. ¿Cuándo podríamos confirmar que la tendencia va, en este caso, a la baja? No sé si hace falta otra semana más. ¿Cuál es el tiempo en el que podríamos confirmar que, bueno, que parece que va remitiendo? Esto es difícil y a la vez fácil de contestar. Quiero decir, la tendencia, si la analizamos hoy con los indicadores que he presentado, es a la baja. ¿Cuánto va a durar esa tendencia a la baja? Eso ya sería especular. Eso no lo sabemos. Pero ¿cuánto haría falta? Supongo que quería saber mi compañera, ¿no? ¿Cuántos días de tendencia a la baja haría falta para considerar que estamos ya en una situación más controlada, o no sé cómo calificar? Por ejemplo, en el caso de Navarra han dado ya algunas cifras de cuánto podrían durar las restricciones. Quizá la ciudadanía, ¿no?, el hecho de ver un horizonte o una fecha tranquiliza bastante, ¿no? Ya sé que es complicado, ¿eh? Como he dicho un poquito en el discurso de la rueda de prensa, las cifras absolutas y totales de contagios son muy altas. Es decir, no estamos en un buen escenario. Estamos en un escenario pues que ha precisado las medidas que todos conocen. En ese sentido, pues todo lo que sea especular previamente a alcanzar un escenario como los que están definidos por la Unión Europea, pues yo creo que sería un poco temerario por nuestra parte. Yo, por una parte, al hilo de lo que acabo de decir, que todavía son altas y de ahí las medidas tomadas, considera que el periodo de un mes, que es lo que en principio se han pautado, igual no es suficiente para que vayamos todavía más hacia abajo. Y luego, por otra parte, si no me equivoco, se comentó que esta semana entraba ya, bueno, pues al estar en el escenario 3, se suspendían las operaciones por la tarde, si no me equivoco, y más habilitación de UCIs. Quería confirmar que esas son las dos medidas que se han tomado, o si ha habido alguna más que se haya puesto en marcha. En principio no ha habido novedades en ese aspecto. Seguimos en el mismo escenario y un poco con las mismas medidas. Y respecto al tiempo en el que hace falta para ver o para consolidar, se sabe el tiempo mínimo. Normalmente es entre 1 y 2 semanas, siempre es un poco el tiempo que tarda en comenzar a verse el efecto de cualquier medida, ¿no? Y luego recordar, bueno, pues que ahora no es que tengamos en marcha las últimas medidas, sino que tenemos las últimas más todas las anteriores en marcha. Entonces nunca se pueden separar los efectos de una medida y todas las demás que están vigentes. Sí, respecto a las medidas, el Gobierno vasco ha comunicado hoy que, bueno, que antes de medidas como el confinamiento domiciliario sí que se podrían tomar otro tipo de medidas relativas, por ejemplo, a las reuniones de personas. No sé si puede detallar en qué consistirían esas medidas. En este momento no tengo información respecto a esa pregunta. El objetivo, o los dos objetivos últimos de todas estas medidas y estrategias son claros. Es uno, que el sistema sanitario pueda seguir dando respuesta adecuada al problema sanitario que tenemos y desde luego conseguir que se pueda hacer una vida lo más normal posible, pero estamos, repito, en un escenario todavía epidemiológicamente hablando malo, de cifras absolutas, tasas de contagios. Me había preguntado otra cosa. No, sobre este tipo de medidas antes del confinamiento domiciliario, ¿qué tipo de medidas se podrían tomar para no llegar hasta ahí? Bueno, sobre todo lo que quería decir, ahora me he caído otra vez, es que viendo un poco el seguimiento, para lo cual necesitamos todavía algo más de tiempo, es probable que nos ayude mucho a determinar si no hay que llegar a esa última medida extrema, que es la que se vio que sin duda funciona, pero a la vez es sin duda la que queremos evitar, el confinamiento domiciliario.
En este sentido, el Gobierno vasco también ha comunicado que debemos ya prepararnos para unas navidades diferentes y que, bueno, que se van a comunicar próximamente los criterios. No sé qué vamos a poder hacer estas navidades. Bueno, diferentes a las anteriores es evidente que tienen que ser. En las previas no había una pandemia, o si la había no había hecho acto de presencia clara en nuestro ámbito geográfico. Conocemos cómo se transmite un virus respiratorio que está entre nosotros todavía en unas cifras muy altas, entonces yo entiendo que todo el mundo entiende que tienen que ser diferentes. Respecto a medidas concretas, estoy convencido que en las próximas reuniones de las comisiones técnicas y del LABI se analizarán y es probable que se publiciten. Al hilo de lo que decías de que conocéis mejor cómo se comporta el virus, ¿tenéis pensado adaptar ya digamos, ya no teoría, sino el tema de los aerosoles para desarrollar quizás medidas más avanzadas en cuanto a la ventilación de espacios públicos, que ahora mismo está limitado, pero vagamente se podría decir? Bueno, a día de hoy es verdad que las evidencias del contagio a través de aerosoles son crecientes. Sin embargo, todavía la OMS, digamos que no ha, no sé cómo calificarlo, no sé si decir admitido o incorporado esa vía en sus recomendaciones. Entonces, bueno, también estamos un poco pendientes, ¿no? Pero en ese sentido está claro que las medidas a tomar son evitar aglomeraciones, uso de mascarilla, y eso funciona en todo el virus respiratorio. Imagino que estaréis preparando en caso de que, porque no solo la OMS, sino por ejemplo Canadá, Reino Unido, Alemania, ha admitido ya, como dices, lo de la transmisión por el aire. ¿Tendréis previsto algún tipo de medida en caso de que...? Pues me imagino que esto será un objeto de las comisiones y a tratar. Bai, ez dakite eguneratu dezakegune kasu aktiboen zenbakia eta zenbat pertsona dauden isolatuta, eta ikasleen ez dakite. Populazio orokorrean kasu aktiboak dira 12.689 hirurogeita urte bitarteko haurrak 1.678 eta eskolen artean isolatutak daudenak dira 4.002. 4.002. En general, el número de confinados, me parece que no ha dicho. En general, como venimos repitiendo, es una media de 4 por caso, ¿no? La cifra exacta no la tenemos en este momento. Ha hablado de las últimas medidas, de las anteriores, de no separar. Diría en cualquier caso que están surtiendo, todas ellas en su conjunto, están surtiendo efecto al ritmo deseado. O sea, estamos en un escenario que el plan marcha sobre lo previsto. Lo previsto es muy complicado decir lo que es. Vamos a decir lo deseado, lo previsto es complicado. Los indicadores que tenemos ahora en la mano están mejorando rápidamente. Es todo lo que puedo decir hasta ahora. ¿Desde cuándo? Porque la curva iba hacia arriba hace muy poco. El pico de la incidencia acumulada a 14 días ocurrió el 12 de noviembre. Se habéis conocido una nueva vacuna que es posible que esté ya muy pronto, además con mayor efectividad. ¿Consideran que puede relajar estas medidas que parece que están siendo efectivas? ¿La gente se puede relajar ante, digamos, inminencia la llegada de esas vacunas? Una pregunta complicada. Yo me relajaría cuando estuviera vacunado sabiendo que la vacuna funciona y que está todo el mundo vacunado. Eso es un escenario que a mí se me antoja complicado y lejano. Quiero decir, a corto plazo las vacunas bienvenidas sean, que lleguen cuanto antes, pero yo a corto plazo no contaría con las vacunas para relajar medidas o para
para dejar de practicar lo que hacemos todos los días, que es el tema del número de personas, lavado de manos, mascarilla. Quería preguntarle por una denuncia del sindicato ELA respecto a las medidas de protección en los hospitales al personal sanitario. Afirman que no son suficientes, que en la primera ola no había, pero que ahora bueno, tampoco se les están dando todas las necesarias y distinguen entre zonas COVID y zonas no COVID. No sé si está al corriente de la denuncia y bueno, ¿qué puedo decir? Yo estaba al corriente me parece que de una sentencia que hablaba de un tiempo necesario para cumplir protocolos de vestirse, desvestirse. Lo que me cuenta no me suena demasiado. En principio, que me conste, los protocolos se cumplen en la red sanitaria vasca. La denuncia, igual lo que venía a decir es que en las zonas COVID sí es verdad que el tipo de mascarillas que utilizan es la FFP2, que son las que mayor cobertura dan, pero si el personal sanitario no está en esa zona, no utilizan ese tipo de mascarillas que son más efectivas en principio, y que eso puede posibilitar, a juicio de esa central sindical, pues que pueda estar dándose contagios dentro de los hospitales. No tengo mucho que añadir desde el punto de vista técnico. Los servicios de prevención tienen estudiado exactamente el riesgo en cada zona. Contagiarse en una zona no COVID es igual de posible que contagiarse fuera del ámbito hospitalario, en nuestros lugares de transporte, de trabajo. Quiero decir, la posibilidad existe, el riesgo cero no ha existido nunca y en principio las medidas van acorde a los riesgos detectados. No, insisto, sin desterrar por completo la posibilidad de contagiarse, pero es que no es un problema concreto del ámbito hospitalario, es decir, el contagio es posible en otros ámbitos, ¿no? Pero evidentemente lo importante es que donde hay detectado una posibilidad de contagiarse más alta, que es tratando pacientes COVID, evidentemente ahí es donde hay que tener un poco los instrumentos más potentes de los que disponemos. Y supongo... Ez dakit bat daukazuen konstantziarik Santiagoko UCIan detektatutako positibo bati buruz, eta bueno, ea horrela baldin bada nola eragin dien horrek langileei ez dakite isolatuta dauden edo... Ez dakit ondo ulertu dizuan. Bai, Santiagoko UCIan detektatu oteren positiboren bat, hau da, UCIan bertan gertatutakoa, eta gero horrek langileei nola eragin dien edo zein... Ez neukan berririk. Badakit bizpahiru paziente arruntak daudela COVID-arekin hango UCIan, baina horren berrienekin ez neukan. No obstante, se habrá puesto el foco especial en lo que es la plantilla médica de Osakidetza después de lo que vivimos ya en la anterior ola. Las OSIs estarán haciendo un seguimiento de la plantilla, ¿no? de posibles contagios especial respecto, o sea, aunque sea la misma posibilidad de contagio, tendrá un especial cuidado las OSIs con este tema, supongo. No sé si he entendido bien la pregunta. Si prestáis especial atención a proteger al personal sanitario de esos contagios que dices que pueden ocurrir como en cualquier otro sitio. El personal sanitario, no voy a decir tiene, voy a decir tenemos. Yo soy personal sanitario del UA. Tenemos los instrumentos necesarios en nuestra mano, sabemos cómo utilizarlos y además tenemos que adoptar, y en el 99% de los casos se hace, unos comportamientos adecuados a los riesgos que manejamos dentro de nuestro trabajo y fuera de nuestro trabajo, los sanitarios y los no sanitarios. Todas las personas tenemos que conocer, que lo conocemos de sobra, qué conductas pueden ponernos en más riesgo de contagiarnos y cuáles en menos, y tener ese pequeño cuidado y llevar a cabo una vida que no es la misma que llevábamos el año pasado a estas alturas. Es diferente, tiene que ser diferente, es una lucha en la que estamos metidos todos es todos, y en ese sentido pues yo creo que el personal sanitario es consciente de que la organización le presta los instrumentos que necesita. ¿Es suficiente? Es suficiente si además se acompaña pues de la cultura de la prevención de la infección que tenemos ya todos.
¿Qué valoración hace de de los botellones que se van viendo sobre todo el fin de semana? Hablaba antes de que en estos 9 meses se supone que hemos aprendido qué comportamientos favorecen la transmisión del virus y cuáles no. Pues eso, hemos visto las imágenes, es un comportamiento a evitar. No sucede únicamente en esas franjas de edad, probablemente en el monte sí, pero previamente, bueno, pues las tasas de incidencia demostraron que en verano estuvo alta entre los 19 y los 50, 49 años, quiero decir. Bueno, estamos todos metidos en aprender un poco a reconducir los comportamientos sociales de los que disfrutamos en condiciones normales y en este momento pues tenemos que aceptar que es un poco más complicado, que no podemos llevar exactamente la misma vida. Y la historia es que en esta enfermedad, haciéndolo bien el 80% de la población, el 20% puede seguir teniendo un impacto. Y bueno, y eso tiene su implicación. Yo le quería preguntar por una cifra que conocíamos. En los informes que realiza el Instituto Carlos III se indica que el 95% de los contagios que se producen en Euskadi no se conoce dónde se ha producido la infección, no sé a qué se debe esta tasa tan alta y si no recoge la red de control de la epidemia, pues dónde se están produciendo los contagios. Este es un tema muy interesante, que además me atañe de cerca porque soy el coordinador de la red de vigilancia. Yo creo que aquí hay varios malentendidos. El primero es que se trata de un virus respiratorio. Esto quiere decir que la persona se puede contagiar simplemente por respirar. A diferencia de una enfermedad de transmisión sexual, es fácil saber, preguntando a una persona contagiada de sífilis, es fácil saber cuándo, dónde se ha podido contagiar. En una persona que adquiere un virus respiratorio, esa persona se ha podido contagiar en cualquier minuto de todos los que componen un día. Que haya estado en un sitio, que haya estado en otro o en otro, no te garantiza saber en qué momento se ha contagiado. Pero esto es un problema inherente a la enfermedad. Esto no es un problema de declaración de Euskadi. Es decir, nosotros detectamos fácilmente cuando ha habido un brote de esta enfermedad, pero es casi imposible detectar dónde se ha contagiado un caso suelto de esta enfermedad. Con las cifras actuales de incidencia acumulada, con una transmisión comunitaria comprobada y extendida, no solo a esta comunidad autónoma, sino al resto del Estado, pretender encontrar el contagio de cada una de las personas es absolutamente imposible. Repito, somos capaces de detectar, vamos a llamarlo brotes, clústeres, una boda en la que se contagia mucha gente de los asistentes. Evidentemente, hay evidencia de que esa boda pudo ser un factor de riesgo importante para que se contagiasen el 20 o el 30% de los que acudieron. Fuera de esos eventos tan claros, un virus respiratorio no se puede saber dónde se ha contagiado una persona. Con la gripe no se hace nunca mirar dónde se ha contagiado una persona. Les conmino a que analicen las temporadas de gripes precedentes, incluso la del 2009, que fue una pandemia. Yo trabajé en el seguimiento de la pandemia en otro país, en Bélgica, en el Instituto Nacional, y detectábamos focos, brotes al principio de la pandemia. Cuando llegó la transmisión comunitaria es imposible, no se pregunta es imposible saber dónde se ha contagiado una persona. Entonces aquí hay un tema también de entendimiento de qué enfermedad estamos hablando. Insisto, no tiene nada que ver una enfermedad en la que es fácil identificar cuándo has estado en riesgo, como puede ser una infección de transmisión sexual, pero es que un virus respiratorio, que además no solo respirando, sino tocando un fomite puedes contagiarte, aunque es más difícil, pero agarrando la barra del metro, quiero decir que es un tema, a mí me ha extrañado que la gente pregunte este tema. ¿En otras comunidades no se está dando la información esa sobre dónde se están produciendo? Yo insisto, es muy diferente decir de los brotes que hemos detectado en Euskadi,
uno es una boda, otro es no sé qué, otro es no sé cuánto, es muy diferente que de cada caso decir dónde se ha contagiado. Con un virus respiratorio esto es imposible, o sea, ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Entonces, probablemente esa estadística que da el Ministerio es porque nosotros en ese porcentaje alto de las personas no rellenamos dónde se ha contagiado. Respecto a las residencias, ¿temen que esto pueda afectar en los próximos días a la letalidad, o sea, un incremento remarcable de la letalidad? Las cifras de letalidad en las residencias van siempre relacionadas con el número de casos. El número de casos, lamentablemente, es probable que provoque un porcentaje X de fallecimientos. Quiero decir, ¿es un tema que les preocupa o que están esperando de alguna manera, están siguiendo de cerca? Evidentemente es un tema que claro que preocupa. Las tasas de incidencia en las personas mayores de 80 años, con lo cual me imagino que una proporción de ellos estarán residenciados, pues es un tema que estamos siguiendo, que preocupa y que bueno, hay mecanismos en marcha un poco para intentar evitar que entren las infecciones en las residencias. Hay cribados que llevan a cabo las diputaciones y sí que hay mecanismos que están siendo utilizados. Y lo que está claro es que cuanto antes bajemos un poco la carga de infección fuera de las residencias, en la comunidad, se traduce en un descenso también. Yo, por retomar lo que decías de que no se sabe dónde se contagia la gente cuando hay transmisión comunitaria, sí que se puede entender que se busque ese dato cuando se toman medidas muy focalizadas, digamos, en determinados sectores o industrias, ¿vale?, que pues se decide cerrar, como ha pasado ahora con la hostelería. Intuyo que esas decisiones se han tomado por las conductas prototípicas de esos sitios, porque si no hay datos para avalar un cierre, que igual está apuntado en la carita, ¿no? Los datos científicos que existen están relacionados, por ejemplo, con análisis, se han hecho en Estados Unidos, se ha analizado haciendo un tracking de los móviles, pues dónde se han movido las personas propietarias de ese móvil. Y han relacionado claramente el número el tiempo que se pasa el usuario de ese móvil en un lugar concreto. Estamos hablando de establecimientos hosteleros, teatros, cines, sitios cerrados. Era proporcional el número de contagios que encuentras entre usuarios que han estado X tiempo en lugares cerrados, es proporcional a la gente que no ha estado en esos lugares cerrados, pues se contagia menos. Quiero decir, hay una asociación estadística muy clara en unos estudios bastante recientes. Muchas otras veces, una medida, quiero decir, yo entiendo la inquietud del sector, entiendo bueno, pues que pidan las mayores garantías, es decir, por qué se ha tomado esta decisión y todas estas cosas. A veces no existe la respuesta científica en la mano. Este estudio dice que todos los bares o la hostelería es, ¿no? Eso a veces no existe, pero en medicina nos ha pasado muchísimas veces que tomando una medida has encontrado la solución. Esto ha pasado con el lavado de manos. Esto es una cosa histórica. Un médico húngaro, Ignacio Semmelweis, demostró que los estudiantes de medicina que atendían partos provocaban muchas menos muertes si después de hacer las autopsias se lavaban las manos. Y bueno, fue denostado, casi apartado de la profesión. Ni siquiera conocía los microorganismos que causaban esas muertes puerperales en las mujeres que daban a luz, pero sin embargo se dio cuenta que si te lavabas las manos no se morían y si no te las lavabas se morían. Tenemos que ver un poco la evolución, pero estamos viendo en otros territorios evoluciones favorables, en otros países enteros evoluciones favorables, y esperemos que aquí veamos también lo mismo. Insisto, no es una medida única, es la suma de todas las anteriores y los comportamientos que cada uno de nosotros hacemos, que además a nadie se nos escapa, todos sabemos lo que es peligroso y lo que no para transmisión, y con todo junto pues
esperemos que se consoliden estos pequeños, ¿no?, estos datos que hemos analizado hoy y hemos visto hoy. Y por terminar con este hilo, ¿estáis notando que se usa más el radar COVID o aplicaciones según COVID-19 y os ayuda para algo? Bueno, el radar COVID, el uso no lo conocemos. Conocemos cuántos avisos se activan o nos llegan a la red, ¿no? La verdad es que las cifras de casos aislados, de contactos estrechos aislados a raíz del COVID son bajitas, y la semana pasada creo que lo miramos, era en torno a 30 o por ahí, y luego el número de casos que se convierten todavía mucho más bajo. ¿Animarías a la gente a usarlo? Yo creo que todas las medidas suman, entonces no veo... Sí, animaría. Respecto a los indicadores que ha comentado, ¿destacaría de manera especial el descenso en alguno de ellos? Hablaba del índice RT de ese 0,92 en los 3 territorios, lo ha remarcado. ¿Cobra especial importancia este indicador? Bueno, ese indicador es la traducción de a cuántas personas se contagia cada caso. Si cada caso produce menos de uno, se acaba terminando la epidemia, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de una RT en nuestro territorio. Quiero decir, lo deseable en una pandemia es que esto ocurra de manera simultánea en cuantos más lugares a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues estos indicadores son objetivos, no son interpretables, son los que son, pero lo deseable es que esto dure esta evolución. Y luego, respecto a las vacunas, el hecho de que en los últimos días, han salido varias, ¿no? Esto crea cierta controversia un poco en la ciudadanía. O sea, se llega a preguntar, a ver, ¿cuál es la nuestra? ¿Por dónde tenemos que ir? Esto supongo que se irá aclarando. Bueno, yo insisto, siempre digo lo mismo, las vacunas no son mi campo, entonces yo sé lo que sé. Yo creo que es positivo que haya más de una vacuna, porque, claro, jugarse todo a una carta siempre es más peligroso, ¿no? Si tuviera problemas, si no fuera efectiva. Yo creo que es muy positivo que haya grupos diferentes, países diferentes y científicos diferentes trabajando en esto. Yo estoy convencido que si en algún momento el sistema público adquiere, promociona y vende o recomienda a su ciudadanía una vacuna, es porque habrá pasado todas las garantías de las que ya utilizamos en nuestros calendarios vacunales o en nuestras campañas de gripe. Zerto bat baina gehiago egotea ona eta positiboa dela iruditzen zaizu? Bai, guk uste beti bezala bat baino gehiago egotea, arrisku gutxiago dago arrakastei buruz, eta bueno, guk erabiliko dugu pentsatzen dugun hoberena dela eta ziurtasun nahikoa duena, ezta? Eskerrik asko.